Bien, vamos a volver entonces al Palacio de Gobierno luego, ya cuando hable el presidente de la República, Ollanta Humala, en torno a este tema. Vamos a seguir con más, como nosotros les contamos, la cifra de accidentes de tránsito en todo el Perú ha subido. En el primer trimestre, según el INEI, del 2013, se registraron 24.342 accidentes de tránsito a escala nacional, de los cuales 781 personas dejaron de existir. Vale decir que 594 hombres y 187 mujeres murieron. Ahora, del total de fallecidos, bueno, entre ellos 165 eran menores de 18 años. Ahora, aparte de eso, también hay otras estadísticas que estos accidentes han sido registrados por exceso de velocidad, por imprudencia del conductor, ebriedad del conductor y también imprudencia del peatón, que hay que tener también en consideración, en cuenta. Augusto Linares, abogado penalista, se encuentra con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Linares. Bueno, si repasamos un poco los accidentes ocurridos esta semana, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Porque los accidentes se producen de diversas formas. O sea, de hecho, muchas veces el chofer es el que tiene la culpa y en otras ocasiones es el peatón el que causa muchas veces este accidente. ¿Qué es lo que debería de existir, o sea, según las normas que tenemos nosotros, que de repente quizás son muy débiles, tengo entendido, para que no sucedan este tipo de accidentes? Muchas gracias, buenos días. Es cierto, lo que pasa es que suele pensarse que el derecho penal y que criminalizar o mandar a la cárcel a estos malos conductores es una solución, y en realidad es un paliativo, porque el derecho penal va a llegar siempre después de cometido el delito, después del accidente, cuando ya hay un fallecido. Entonces, para cambiar esto de acá, deberíamos partir por la conducta preventiva, normas que eviten que estos señores se suban a los vehículos a conducir, partir de repente por las empresas de transporte, regularlos de mejor manera. En el caso de los privados que salen a conducir en esta ebriedad, ellos sí lo tienen bastante clara, ellos es su propio vehículo, ellos sí asumen penalmente por el accidente que cometan. Exacto. Ahora, esto tiene que ver también desde que se entregan las licencias de conducir también a los choferes, ¿no? A los malos choferes. Quizás un examen psicológico más riguroso. Por supuesto. Acordémonos de algo. Los choferes que realizan actividades de transportes públicos son choferes profesionales, tienen un brevete especial, conducen una máquina y transportan personas. Entonces, definitivamente, los requisitos deberían ser mucho más estrictos, mucho más rigurosos. Y no solamente para ellos, incluso para las propias empresas de transporte. De repente ya es hora que el Poder Judicial, los juzgados penales y quienes correspondan a hacerlo, empiecen, además de trasladarles sanciones, además de poner las sanciones a los conductores, trasladar sanciones económicas y, ¿por qué no?, también de cierre a las empresas que reinciden en estas conductas de contratar personas con 50 papeletas, 90 papeletas, o no sancionarlos cuando las empiezan a tener. Ahora, el tema está pues que muchas de estas empresas o muchos de estos choferes no quieren asumir su responsabilidad. Entonces, ¿cómo actúa la ley en ese momento cuando un chofer no se hace responsable de ese accidente, teniendo en su haber también 90 papeletas? Ok, sí, una vez que ya ocurrió el accidente, hay conductas criminales que reprimen esa decisión del conductor. Está la fuga indolente, que es exponer a la persona que dejaste que hayas expuesto a la vida en peligro y se fuga. Esa persona ya comete un delito. Otra, estos señores que se rehúsan a pasar el dosaje etílico, ese es otro delito, además del homicidio culposo o calificado según se quiera ver. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de los choferes que se rehusan a pasar el dosaje etílico, ¿no?, por el alcohol, antes creo que no era como se dice, no estaba normado, ¿no? Se podía decir así y decía, bueno, no, si yo no quiero no paso dosaje etílico. Ahora sí. Sí, claro, hace algunos años ya se incorporó esta modalidad como una forma delictiva. Está dentro de los delitos de desobediencia a la autoridad, en una de sus modalidades agravadas tiene un tipo específico para aquellos conductores que se niegan a pasar el dosaje etílico. Porque claro, saben que esa es la prueba probablemente de pasar un delito culposo a un delito doloso, con dolo eventual, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el delito, por ejemplo, de un chofer que no quiere detener su auto cuando sabe que ha cometido un error o una falta y que la policía le reitera constantemente de que tiene que cumplir con los requisitos y las normas y entregar su documentación y no la quiere entregar y se da la fuga?
el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Definitivamente. Ya no tenemos la figura de desacato, está derogada hace muchos años, pero se mantiene vigente el delito de desobediencia a la autoridad. Y en ese momento tienes un funcionario público, un servidor del Estado que te está imponiendo un mandato. Ese incumplimiento genera un delito propio. Ahora, eso no tiene nada que ver también con malos policías que a veces también detienen a los autos y que por ahí por lo bajo también quieren cobrar. Pues, ¿no? Queda claro, ¿no? Y si se llegara a probar, como en muchos casos, terminan definitivamente en delitos de corrupción de funcionarios y en sus modalidades específicas, ¿no? Así es. Ahora, si nos ordenamos un poco en la idea, un chofer, por ejemplo, que está en todo su sano juicio, y que quizás está manejando de una forma tranquila, con respeto, bueno, la defensiva como se tiene que manejar acá, y por ahí de repente se cruza un peatón, ¿no?, por un lugar en donde no debería de cruzar, y este peatón además está ebrio. ¿Qué pasa si este peatón ebrio causa este accidente y bueno, el chofer se ve involucrado en este problema? ¿Qué pasa con ese chofer? O sea, ¿quién tiene la culpa ahí? Vamos a ser prácticos ahí, y es verdad, lamentablemente la práctica penal te lleva a que ese chofer va a ser investigado sí o sí, y luego al final del proceso se determinará su responsabilidad, probablemente con una absolución o no. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros, los que conducimos vehículos o los que portan armas, son generadores de riesgos. Y ese riesgo está regulado con las normas. En este caso es el reglamento de tránsito o el del uso de armas. Si tú respetas todas las normas de tránsito, estás caminando conforme a lo que el Estado te exigió que hagas. Si luego alguien, y tú no excedes ese riesgo, y es esa otra persona la que aparece y se expuso solo en peligro, esa autoexposición de esa persona en peligro genera responsabilidad propia. Por tanto, la víctima asumió su propia responsabilidad y asume su propio riesgo. Pero claro, eso se determina luego de todo un proceso penal. Ahora, pero esa persona, por ejemplo, a la cual hacemos referencia, una supuesta persona que esté ebria y haya causado el accidente, el chofer se vea, como se dice, dentro de esta acusación. Ahora, ¿qué sucede con esta persona que lamentablemente falleció? O sea, ¿cómo un chofer puede sustentar y cómo la otra, en este caso la víctima, ¿no?, puede defenderse? Lo que definitivamente vas a tener ahí es los elementos de contexto. Primero vas a tener declaraciones testimoniales que te van a ayudar. En algunos casos no te van a ser muy útiles porque todos son testigos de referencia y todos se desaparecen de la escena del crimen o del accidente. Y en otros son los peritajes técnicos, los peritajes del departamento policial respectivo. Y ellos te van a hablar de física, de química, y van a poder llegar a determinados contextos de velocidad y cuestiones de ciencia. ¿Cuáles son esas penas para los malos conductores actualmente vigentes? A ver, si quisiéramos calificar la conducta de estos señores como pensando en que ha fallecido la víctima, como un homicidio culposo, la pena está hasta 8 años. Si se trata de calificar la conducta de estos malos choferes como un delito doloso, por dolo eventual, que es una diferencia con la culpa, es: yo no quise causar la muerte, pero supuse que podía pasar si es que yo realizaba esta conducta, como manejar ebrio. Yo asumo el riesgo de que eso no va a ocurrir. Te podría ser un homicidio y la pena se puede ir hasta 15 años. Ahora, ¿cómo es que funciona el SOAT? Hay muchas personas que tienen el SOAT, este seguro, y sin embargo no saben ni sus derechos ni sus deberes, ni en qué momento usarlo. Entonces, ¿en qué momento es que se debe usar el SOAT y de qué forma? Ok, el SOAT, que quede claro, solamente es para responder económicamente ante el accidente. Okay. Más allá de la responsabilidad penal, el chofer lo que tiene que hacer es resarcir a la víctima. Y lo que va a hacer el SOAT es de alguna manera cubrir este porcentaje. Y se creó en realidad para poder cubrir a aquellos choferes que no tienen esa posibilidad económica de resarcir. Entonces, de alguna manera garantizas que la víctima va a ser atendido de manera inicial en una clínica o en un hospital. Ajá, perfecto. Bien, muchas gracias. Entonces, son sin duda tips importantes para que la gente sepa, y también, no sé, algún llamado a los choferes, ¿no?, para que después no terminen pues implicados en cumpliendo normas pues y penas que son bastante duras, ¿no? Sí, y en realidad un llamado un poco más de repente al sector transporte para que regule un poco más el procedimiento de contratación a estos sujetos y de repente de revocación de licencias, y quizás al Ministerio Público en la persecución contra estos malos transportistas luego que están en un proceso penal, porque generalmente la víctima luego que falleció abandonan el proceso penal porque, claro, les trae el recuerdo del familiar fallecido. Bien, muchas gracias. Gracias. Una pausa, retornamos.